No puedo explicarlo, pero él estuvo aquí todo este tiempo. Nadie me creyó. Mi esposa pensó que estaba loco, pero él estuvo aquí todo este tiempo. Mi hijo, Dale, tenía 5 años cuando desapareció. Estábamos en el parque que está junto a nuestro departamento cuando sucedió. La palabra parque podría resultar ser demasiado grandiosa como para describir este lugar, pero Dale siempre lo llamaba así. En realidad, es una gran estructura de plástico para jugar, la cual tiene un par de toboganes, una pared para escalar y un cajón de arena. Todo está rodeado por una valla de 15 por 15 con un par de bancos para que se sienten los padres. Ahí es donde estaba ese día, con mi celular en la mano desplazándome por Reddit y terminando mi cigarrillo. Dale estaba jugando con un par de niños del vecindario. Sus padres estaban sentados en otros bancos para que no tuvieran que respirar mi humo. Levanté la vista a tiempo para verlos pasar por debajo de la estructura del juego, a un área que llaman la cueva. La cueva es un espacio cerrado debajo de la estructura. Un techo cómodamente bajo para un niño y, francamente, claustrofóbico para un adulto. Escuché que mi teléfono sonaba y miré hacia abajo para ver un mensaje de mi esposa. Acababa de llegar del trabajo y quería que Dale y yo fuéramos a casa para ayudar con las compras. Así que tiré mi cigarro por encima de la cerca y llamé a Dale. Vamos, Dale. Mamá quiere que regresemos a casa. Ninguna respuesta. Dale, si no me haces caso no podremos volver mañana. Por lo general, esto lo habría hecho salir corriendo. Jugar era su pasatiempo favorito, pero aún no había respuesta. Sus 2 amigos salieron del otro lado para ese momento, riéndose mientras seguían jugando. Me acerqué y les pregunté a dónde había ido Dale. Alicia, una chica de cabello oscuro a la que le faltaban los dientes frontales, balbuceó. Él aún está en la cueva, señor Dawit. Entonces, bajé mi cuerpo de casi 6 pies. Miré hacia la parte inferior oscura de la estructura del juego y le pedí a Dale que saliera. Vamos, Dale, de verdad tenemos que irnos. Mamá nos está esperando. Seguía pensando que nada andaba mal, fuera de que Dale intentaba conseguir unos minutos más de tiempo para jugar. Esperaba que se riera y asomara la cabeza, incitándome a perseguirlo o arrastrarme hacia la cueva. Sabía que, a pesar de lo grande que era, sería divertido verme tratar de meterme ahí debajo para sacarlo. Y ese era un juego que jugábamos muy a menudo. Pero solo hubo silencio. Así que suspiré. Me agaché en la arena húmeda para arrastrarme y atraparlo. Escuché a los otros 2 padres reírse mientras me miraban. Mi espalda raspaba el fondo de la estructura mientras me acercaba hacia la entrada de la cueva. No me importaba jugar con Dale, pero esto era demasiado. Estaba cansado por mi turno de noche del día anterior, y me dolía la espalda por haber levantado pesadas cargas toda la noche. Me resigné a tener una conversación severa con Dale en camino a casa sobre no escucharme, y me arrastré hacia la oscura abertura de la cueva. Mientras dejaba la luz del mundo exterior, el sol de la tarde cortaba oblicuamente mi rostro a través de las tablas de la estructura, al momento en que entraba en la oscuridad de la cueva. Sentí una sensación de hormigueo en mi cuello. Pensé que podía haberse subido una araña y pasé mi mano por ahí para quitármela. No tenía nada, pero la sensación no disminuía. Sentí que se me erizaban los cabellos. Tenía esa extraña sensación de estar con un depredador cerca que me ponía nervioso. Y necesité fuerzas para seguir arrastrándome por el espacio. Aquel espacio sobrenaturalmente oscuro era de tan solo 1,5 metros. Sin embargo, esta sensación era lo más extraño que había sentido en años. ¿Siempre fue así de oscuro?
Me había arrastrado por aquí antes, pero no recordaba que fuera tan lúgubre. Peor aún, no me sentía solo. Y claro que no, me dije a mí mismo. Había entrado para buscar a Dale. Sin embargo, mientras me arrastraba, comencé a dudar que mi hijo aún estuviera ahí, y que por consiguiente no sería fácil dejar de lado la sensación de que algo más estaba ahí. Sentí como si algo raro viviera en ese lugar, algo que incluso podría estar hambriento y sentirse pegajoso. Mi objetivo pasó de atrapar a Dale a salir de ahí, y me escabullí por el otro lado, esperando que algo me jalara de vuelta y terminara conmigo. Me puse de pie, limpiando la tierra de mis rodillas mientras sacaba mi aire ruidosamente. Fácilmente pudo haber sido confundido con esfuerzo, pero sería un tonto si pretendía que este aire que había sido expulsado hubiera sido algo más que miedo. Esperaba que mi hijo saliera y se riera de su tonto padre, pero aún no lograba verlo por ningún lado. ¿Dale? Grité, pero mi voz se había vuelto temblorosa después de lo que había experimentado. ¡Dale! Los otros padres levantaron la vista, escuchando la irregularidad de mi voz, y se levantaron para ver si todo estaba bien. No puedo encontrar a mi hijo, Les dije, y me dijeron que no entrara en pánico mientras buscábamos en la estructura del juego. Mi esposa llegó caminando justo cuando comenzaba a ponerme frenético, y debió haber sentido mi preocupación en cuanto me vio. Entonces llamó a la policía, y mientras corría a revisar el bosque, la escuché decir aquella terrible frase por primera vez. «Nuestro hijo ha desaparecido. Por favor, envíenos ayuda». 30 minutos después, 2 autos se detuvieron y un par de oficiales salieron a prestar asistencia. Lo busqué por todos los edificios cercanos, en los bosques, alrededor del pequeño estanque del que siempre traté de mantener alejado a Dale, y estaba a punto de empezar a tocar puertas cuando los vi. Eran los policías. Querían hablar conmigo, ya que yo había sido el último en ver a Dale, y el oficial a cargo envió a 2 de sus hombres a revisar las casas cercanas mientras me hacían preguntas durante los siguientes minutos. ¿Dónde lo había visto? ¿Qué llevaba puesto? ¿Había alguien sospechoso alrededor? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿A dónde podría ir? ¿Se escapa a menudo? Y durante todo ese tiempo me aseguraron que lo encontrarían y que no entrara en pánico. Respondí a todas sus preguntas con honestidad, pero yo sabía que él no pudo haber dejado el parque. Dale era pequeño para su edad, se los dije, y a pesar de todas mis dudas sobre las personas que estaban ahí con nosotros, ellos habían hecho una cosa por la cual les agradecí. El candado puesto sobre la puerta del parque era demasiado pesado para que un niño pequeño lo empujara. Dale había intentado abrirlo antes y sabía que no podría haberse ido sin ayuda. Los otros padres dijeron que no lo habían visto salir ni habían visto a nadie merodeando por el parque ese día. Así que la policía lo buscó. Registraron el parque de juegos, los edificios circundantes, el bosque y toda área, básicamente repasando los lugares donde yo ya había buscado. Cuando comenzó a caer la noche, llamaron a más oficiales para seguir investigando. Mi esposa y yo estábamos angustiados. Dale era nuestro primer y único hijo, pero a medida que pasaban los días, parecía cada vez menos probable que lo encontraran. No me avergüenza decir que me tomé a mal la desaparición de Dale. Mi esposa se mostró estoica durante todo el proceso, pero yo sabía que ella también estaba herida. Él era su bebé. Lo había tenido durante 9 meses dentro de ella, pero creo que reprimió gran parte de su dolor porque me vio débil
Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Eventualmente volví a trabajar, pero mi rendimiento se vio afectado. Solo se necesita un poco de esfuerzo para cargar las cosas en un camión, pero me estaba quedando atrás. No cumplía con las cuotas y hacía que los camiones se atrasaran. El supervisor había sido mi compañero de primaria, afortunadamente, y vio que yo no estaba bien. Me sugirió tomar terapia y me dijo que podría ayudarme. Pero yo no quería contarle mis problemas a un extraño. Pasó un año. Mi esposa y yo nos distanciamos a medida que pasaban los días. Y a medida que se acercaba el aniversario de la desaparición de Dale, finalmente arruiné las cosas en el trabajo. Ni siquiera puedo decir que no fue mi culpa porque lo fue, totalmente. Estaba operando un coche elevador, algo que había hecho desde que obtuve el permiso de hacerlo a los 19 años. Y cuando retrocedí con una carga, choqué contra otro coche elevador. No había sido un mal golpe, solo un leve choque en realidad. Pero resultó que las patas de esa cosa en particular estaban a punto de ceder. El elevador se derrumbó de manera espectacular y cuando cayó sobre uno de mis compañeros de trabajo. Él sobrevivió. Consiguieron quitarle las cosas de encima antes de que lo aplastaran, pero se rompió la clavícula y tuvo que ser hospitalizado. Mi supervisor estaba furioso, pero me di cuenta de que estaba tratando de contenerse ante mi dolor. Te recomendaré 2 semanas de licencia sin goce de sueldo. Si fuera cualquier otra persona te entregaría tus documentos para salir de aquí ahora, pero sé que necesitas ayuda, más que un viaje de desempleo. Tómate estas 2 semanas, arregla tu vida y regresa al trabajo. Si esto vuelve a suceder, amigo, no tendré otra opción. No podía ni siquiera mirarlo. Su lástima era peor que su ira. Y supe que tenía que hacer algo al respecto. Asentí, murmurando un gracias, y me acompañó fuera de su oficina. Caminé por el resto de la noche, tratando de pensar qué le iba a decir a mi esposa, pero no se me ocurrió nada. Ella seguramente estaría enojada, probablemente lo suficientemente enojada como para finalmente dejarme. Pero cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, supe que no había mucho más que pudiera hacer. Ella estaba tan enojada como imaginé que estaría, pero su lástima era tan difícil de ver como lo había sido con mi supervisor. Se ha ido. Dale se ha ido. Y convertirte en un mártir por eso no cambiará las cosas. Aún tienes seguro. Ve a buscar asesoramiento y resuelve esto. Necesito que vuelvas. No solo de vuelta al trabajo, sino que vuelvas aquí, conmigo. Yo también lo extraño, pero escarbar en esas heridas no mejorará las cosas. Consigue ayuda por el bien de ambos. Había algo no dicho dentro de esa declaración, y yo lo había captado, pero no estaba seguro de qué hacer al respecto. Pasé los siguientes 4 días en un estado de blackout. Encontré mi terapia en el fondo de una botella, algo que había evitado hasta ese momento. Sin trabajo al que ir, me quedé en casa y bebí mi dolor. La paciencia de mi esposa finalmente se había agotado. Después de 2 días de verme acurrucarme en el sofá como un idiota, me dijo que iba a ver a su madre por unos días y me sugirió que mejorara mientras ella no estaba. Si vuelvo a casa y sigues así, no puedo prometer que volveré en mucho tiempo. Una vez que se fue, pasé la mayor parte de mis días entre una fermentada neblina de emociones. Así fue como, al 5.º día, me encontraba tumbado en el mismo banco en el que me había sentado cuando le grité a Dale que teníamos que irnos.
Era temprano en la tarde y el parque estaba vacío para mi fortuna. No era la primera vez que venía a sentarme aquí, y los otros padres a menudo encontraban excusas para irse con sus hijos cuando venía a revolcarme en mi dolor. Yo era el padre triste que regresaba al lugar donde más había sufrido, y realmente esperaba que el parque estuviera vacío cuando llegara. Incluso en mi estado actual, no quería que nadie me viera así. Era vergonzoso y podría asustar a algunos de los niños si llegaba al parque oliendo a alcohol. Me encontraba mirando la estructura del juego, pensando para mis adentros que podía ser el momento de buscar ayuda cuando la vi por primera vez. Esas palabras me despertaron más rápido que cualquier ducha fría. Al costado de las paredes del juego, escrito con un tosco rotulador, alguien había escrito: ¿A dónde has ido, papá? Te extraño. Simplemente me quedé ahí, mirando por lo que pareció ser una eternidad. Cuando las lágrimas salieron de mí, también lo hizo el alcohol. Mis lágrimas cayeron sobre mis piernas, pero al darme cuenta de lo que estaba pasando, la ira dentro de mí brotó, y sentí que las lágrimas quemaban. Alguien se estaba burlando de mí, burlándose de la pérdida de mi hijo. Y cuando me tambaleé hacia la cabina de vigilancia de ahí, me encontraba más enojado de lo que tenía que estar. El señor Binders, el encargado del complejo, siempre me recordó a uno de los hobbits del Señor de los Anillos. Era bajo, gordo, tenía un aro de cabello castaño rizado alrededor de una calva en la coronilla que le crecía cada año. Y cuando se sentaba en su escritorio, era como ver un niño sentado en la silla de su padre. Casi se cae de esa silla cuando azoté la puerta de su oficina para abrirla, y su expresión de ira confusa se convirtió en una de miedo confuso cuando me miró a la cara. Era un hombre bajito, y la vista de un borracho de gran estatura y enojado fuera de su oficina seguramente le recordó su estatura con bastante rapidez. Alguien ha escrito un odioso graffiti en el tobogán de tu parque de juegos y quiero saber qué piensas hacer al respecto. Se tomó un minuto o dos para ordenar sus pensamientos antes de preguntar que de qué rayos estaba hablando. Lo llevé hacia el lugar y él pareció desconcertado mientras leía las palabras. ¿Quién haría algo así?, preguntó, más para sí mismo que para nadie. Por la forma en la que me miró de reojo, me di cuenta de que pensó que podría haberlo hecho yo. Pero una mirada a mi rostro lo hizo repensar antes de decirlo. Me ocuparé de esto de inmediato, señor. Mientras tanto, ¿por qué no se va a casa y descansa? Parece no estar muy bien. Tuvo la decencia de no llamarme borracho abiertamente, y asentí mientras me iba a casa para volver a la sobriedad. Cuando la noche comenzó a caer, me senté en el sofá y escuché 5 de las 6 latas de cerveza negra caer furiosamente al suelo. Por el dolor de cabeza y el sabor a harina en mi boca, aún no había recuperado la sobriedad. Cuando me dirigí a la cocina para preparar algo para la cena, recordé las palabras escritas en el parque y volví a sentirme enojado. Mientras el pastel de carne que había sacado del congelador giraba en el microondas, me pregunté si Finder se estaba haciendo cargo de eso como había dicho. Me preguntaba si pintaría sobre él, o lo lavaría, o cómo lo haría. ¿Estaban esas palabras escritas ahí todavía? Cuando terminó el microondas, decidí ir a averiguarlo, y llevé mi pastel y mi tenedor de plástico a un pequeño paseo. Observé la neblina pasar mientras caminaba hacia el pequeño parque. El aire de la noche estaba lleno de sonidos de grillos y pájaros nocturnos. Habría sido una bonita velada si no me hubiera sentido tan desesperado. Los árboles estaban perdiendo sus hojas otoñales, quedando desnudos y esqueléticos,
y el aire era lo suficientemente fresco como para hacer poco abrigadora mi camiseta. Mis pies descalzos pisaban el concreto mientras me alejaba de mi departamento, y cuanto más me acercaba, mejor era la vista del tobogán. Las palabras habían desaparecido. La limpiadora a presión había dejado el tobogán un poco más limpio. Pero en cuanto crucé la puerta, vi que se había agregado algo más al costado de la estructura. Parecían ser los mismos trazos del marcador, con letra grande e infantil. Y mientras lo veía, sentía cómo mi estómago se revolvía. Papá, puedo verte, pero tú no puedes verme. Miré a mi alrededor mientras el viento sacudía los árboles cercanos, esperando ver a un grupo de jóvenes riéndose disimuladamente mientras me miraban. Esto tenía la palabra adolescentes escrita por todas partes. Y cuando el pastel se me cayó de la mano, lancé mi grito al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué eran así? ¿Acaso era un juego para ellos? Cuando era joven nunca hubiera pensado en hacerle algo así a nadie, y mucho menos a un padre afligido. La oscuridad no ofreció respuestas, pero el costado del parque de juegos sí lo hizo en cuanto me di la vuelta. Debajo del primer mensaje, otro mensaje más pequeño estaba escrito con los mismos garabatos infantiles. Cuanto más lo miraba, más lo reconocía. ¿Cuántas veces había visto a mi hijo garabatear palabras de esa manera, llenando las páginas de sus libros de la escuela con una gran escritura en bucle mientras se preparaba para ir al jardín de niños? Puedo verte, pero tú no puedes verme. Por favor, ayúdame. Tengo miedo. Me agaché de rodillas en la arena, mirando las palabras mientras pasaba mis dedos sobre ellas. Se parecían a las suyas, y cuando sentí que se me clavaba una astilla en el corazón, retrocedí bruscamente. No había manera de que pudiera estar aquí. No había forma de que pudiera haberse escondido aquí durante un año. Pero mientras observaba el juego, no tuve dudas de que él había escrito esas palabras. ¿Dale? Mi voz temblaba mientras miraba las oscuras profundidades del parque. ¡Dale! Grité un poco más fuerte, mirando alrededor mientras trataba de encontrarlo. Caminé hacia el otro lado, tropezando en la arena mientras me hundía los pies. Mi cabeza estaba llena de ideas, y mis palabras se arrastraban incluso hacia mis propios oídos. Sin duda, había gente mirándome allá afuera mientras yo hacía movimientos típicos de un borracho, pero no me importaba. Mi hijo estaba aquí. Estaba aquí en alguna parte y necesitaba encontrarlo. Tropecé entonces, cayendo con la cara en la arena, y cuando me levanté, vi un nuevo mensaje en la plastimadera de aspecto húmedo. Era difícil de ver en la sombra en la que me encontraba, pero al acercarme, puse mis dedos temblorosos sobre él para asegurarme de que esto era real. Mis dedos se sentían pegajosos. Las puntas las tenía negras como si hubiera tocado un marcador mojado. Necesito que vengas a buscarme, papá. Estoy atrapado en el pantano triste y necesito ayuda. Disculpe, señor, ¿está todo bien ahí? Cuando sus linternas me iluminaron, entrecerré los ojos, pero las palabras seguían ahí marcadas en mis ojos. Los pantanos tristes eran lo que Dale llamaba los pantanos de la tristeza, inspirados en su película favorita, La historia interminable. La habíamos visto unas 1000 veces y, cuando el VHS que había tenido de niño finalmente se rompió, lo buscamos en DVD hasta encontrarlo en la tienda de segunda mano local. Él lo veía todos los días antes de su siesta de la tarde, y me imaginaba que podía recitarlo casi palabra por palabra. Ver la frase «pantano triste» me hizo estar seguro de que era Dale quien hablaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía estar hablando conmigo desde...? La luz estaba justo en mi cara ahora,
y levanté una mano para bloquearla. Algunos de sus vecinos estaban preocupados de que no estuviera bien, señor. Escucharon sus gritos y querían que verificáramos cómo estaba. Ellos estaban siendo amables. Parecía que todos eran amables estos días con el pobre y viejo borracho señor Dawes. Pero no tenía tiempo para ellos. Había visto algo debajo del borde de la escritura del juego. Era una media palabra que estaba enterrada en las sombras. Era su último mensaje y, mientras me tambaleaba un poco acercándome a él, esperaba que eso me dijera cómo traerlo de vuelta. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos con tono jovial mientras se inclinaba. ¿Su esposa lo dejó fuera de casa después de llegar ebrio? Bueno, podemos conseguir un lugar donde pueda dormir, señor. Nunca... Había puesto una mano en mi hombro, pero me aparté de él mientras intentaba ver las palabras que estaban debajo de la estructura. Eran solo unas cuantas palabras, pero no podía ver la última, y la última parecía ser la más importante. La policía me agarró, pero luché por liberarme mientras intentaba ver esa última palabra. Me acerqué lo más posible. Ambos me sujetaron por debajo de los brazos, mientras me alejaban de la estructura y, finalmente la vi. La repetí una y otra vez mientras me metían en la parte trasera del auto. Toda lucha se había ido de mí ahora, queriendo grabarla en mi memoria antes de que mi cerebro embriagado lo arruinara. Llamaremos a su esposa para que venga a recogerlo a la comisaría, señor. Si no quiere, supongo que pasará la noche sobrio en un banco, siempre y cuando no intente hacer nada más que eso. Los ignoré mientras salíamos del estacionamiento. Mi apartamento desaparecía detrás de nosotros mientras yo repetía esas 5 palabras como un mantra. Búscame dentro de la cueva. La policía no se equivocó. Mi esposa estaba furiosa. Ella fue a la comisaría, con la ropa claramente puesta de forma apresurada, y me miró con furia a través de los barrotes de la celda de detención. Estaba solo ahí con unos viejos holgazanes, y roncaban en una esquina mientras yo me encorvaba en el banco. Seguía grabando esas palabras en mi mente, murmurándolas como un hechizo mágico cuando escuché su voz y levanté la vista hacia un ceño fruncido. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿No es suficiente que te manden a casa del trabajo? Que no hagas más que tropezar como un vagabundo viejo y que no busques ayuda para salir de este agujero. Y ahora te metes en la celda de los borrachos. Estoy cansada, Malcolm. ¿Me entiendes? Esta es la gota que derramó el vaso. No me quedaré aquí para verte autodestruirte. Él está vivo, dije con voz ronca y, cuando ella me miró, vi como toda la ira se desvanecía para ser reemplazada por lástima. Lo echo de menos tanto como tú, pero debes dejarlo ir. Ha pasado 1 año, Malcolm. Él no volverá a casa. No fue culpa tuya lo que ocurrió, y debes dejar de culparte por ello. Él ha estado dejándome mensajes en el parque de juegos, Stephanie. Puedo demostrarlo. Ven conmigo y te lo mostraré. Podemos encontrarlo. Podemos ser una familia de nuevo. Podemos... Pero ella me interrumpió con el primer sollozo que escuché en ella en meses. Me voy, Malcolm. Cuando te liberen por la mañana, no me llames. Vuelve al departamento. Ve a casa de tu madre. Vete al infierno. Me da igual. No puedo seguir viéndote hacer esto. Me dejó ahí con los demás borrachos, pero yo ya había decidido qué tenía que hacer. Me soltaron por la mañana, y después de una rápida caminata a casa, agarré las cosas que necesitaría. Traje una linterna, algo de cuerda y un gran cuchillo de caza que tenía desde que era adolescente, y me dirigí al parque de juegos. Era temprano en la mañana y tenía lugar para mí solo, excepto por las palomas que aún picoteaban los restos de mi tarta derramada. No vi ningún letrero nuevo, pero no lo necesitaba. Sabía dónde estaba Dale.
y mientras me ponía de rodillas, gateé bajo el parque de juegos y entré en la cueva. Incluso en mi seguridad, me sentía tonto mientras me adentraba en la cueva. Estaba oscuro, pero aún podía ver la luz que entraba desde el otro extremo. No sentía esa misma sensación de presagio como antes. Ninguna sensación de que un monstruo vendría a devorarme. Y encendí la linterna mientras exploraba los rincones. La cueva era una especie de caja con 4 paredes y un techo de plástico grueso encima, y debería haber podido ver las 4 paredes. 3 de las paredes eran lo suficientemente normales, pero al mirar hacia la pared que daba al oeste, me di cuenta de otra abertura que conducía a un espacio que no debía existir. Una abertura que conducía a una oscuridad más profunda. Mientras mi linterna iluminaba esa oscuridad amenazante, giré mi cuerpo en círculo lentamente y comencé a arrastrarme hacia ella. Si quería recuperar a mi hijo, tendría que adentrarme en el pantano triste y salir al otro lado. En contraste con la cueva oscura detrás de mí, el espacio al que entré estaba completamente negro. Los bordes de mi luz se curvaban de manera extraña. No estaba bajo tierra. Seguía avanzando, pero dadas las dimensiones de la estructura del juego, el lugar por el que me arrastraba no debía existir. La longitud estaba mal. Cuanto más avanzaba, más esperaba despertar y descubrir que me había quedado dormido en la celda de borrachos. Ese espacio estaba atestado, pero se sentía vasto mientras se extendía. Era como una cueva subterránea. Los pasajes claustrofóbicos amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Además de estar completamente oscuro, también reinaba un silencio absoluto. Aparte del crujido de mis rodillas al moverse sobre la arena, no parecía existir ningún otro sonido. Mi propia respiración entrecortada parecía ser absorbida por la espesa oscuridad en que me rodeaba. Y cada doloroso arrastre de mi cuerpo enviaba un espasmo de necesidad a través de mí. Era una necesidad primordial. La necesidad de ponerme de pie y estirar mis brazos hacia arriba para disparar la oscuridad opresiva que me rodeaba. Sin embargo, la misma parte de mi cerebro dejaba bastante claro lo peligrosa que sería esa idea. ¿Y si mi mano se adentra en la oscuridad y nunca regresa? ¿Y si la oscuridad envolviera mi mano? Seguí arrastrándome en aquella sopa entintada de negro, preguntándome si simplemente vagaría aquí para siempre. Afuera, más allá del haz protector de mi linterna, reinaba la oscuridad total, y con cada esfuerzo por avanzar, me preguntaba por qué no daba la vuelta y regresaba. Nada podía sobrevivir aquí abajo. Nada podía vivir en esta oscuridad absoluta. Si no volvía ahora, nunca encontraría el camino, y me vería obligado a vagar eternamente en este espacio vacío hasta que mi linterna se apagara. ¿Y luego qué? Supe que no estaba solo cuando escuché el suave roce de pies sobre la arena. Miré hacia la inmensidad negra, esperando ver a la bestia que me había aterrorizado la última vez y no encontré nada. El haz de mi linterna no llegaba muy lejos, pero al final de la luz pude escuchar el roce de pies desnudos sobre la arena. Algo se acercaba hacia mí y no estaba seguro de qué esperaba encontrar. ¿Sería mi hijo? ¿O sería un monstruo que pusiera fin a mi travesía? Cuando un niño sucio y medio desnutrido me abrazó envolviéndose en mis hombros, supe que lo había encontrado. ¿Dale? Susurré, pero él solo pudo asentir y llorar contra mí. No perdí el tiempo ni aliento. Simplemente lo recogí en mis brazos y no dejé de moverme hasta que estuviera de vuelta en el mundo iluminado del parque infantil. Mientras avanzábamos, podía sentir esa mirada penetrante detrás de mí.
Algo había notado que estaba llevando su tesoro y no estaba contento. Seguía arrastrándome, sin dejar de jalar, pero podía escuchar esos pequeños pies arañando la arena. Se acercaban cada vez más y su gruñido era fuerte y atronador. Y por capricho, dirigí mi linterna hacia allá. Bañados por la luz, aullaron salvajemente y levantaron arena mientras retrocedían. No me atreví a mirar qué había estado siguiéndome. Aumenté la velocidad, arrastrándome como si nuestras vidas dependieran de ello. Y cuando colapsé a la luz del día, fui consciente de que la gente me gritaba que saliera de ahí. Sus hijos preguntaban quién era yo y por qué estaba tan sucio, y deben haber pensado que era un vagabundo. Cuando vieron a Dale intentaron quitármelo, pero me aferré como si mi vida dependiera de ello. Y cuando finalmente nos reconocieron, escuché cómo su enfado se transformaba en sorpresa. Nos llevaron a ambos al hospital, y me alegra decir que, aparte de estar desnutrido y muy sucio, Dale estaba completamente bien. Mi esposa vino al hospital, y ambos lloramos mientras se disculpaba por dudar de mí. Me negué, diciéndole que no tenía nada de qué disculparse. Debería disculparme contigo por haberte hecho pasar por todo esto durante el último año. Ella se sentó conmigo en el hospital, ambos temerosos de apartar la mirada de Dale mientras él permanecía tranquilamente en su cama de hospital. Le pregunté sobre lo que había pasado, pero no pudo contarme mucho. Dijo que se perdió en la cueva y gateó hasta que salió de nuevo al parque de juegos. Pero no era su parque de juegos. El parque en el que estaba era diferente. Yo y sus amigos habíamos desaparecido. Le pregunté acerca de los mensajes y él dijo que había encontrado una especie de marcador en la arena del otro parque de juegos. Ese fue, más o menos, el momento en que comenzó a ver una sombra dentro del parque. Yo sabía que eras tú. Simplemente lo sabía. Pero tú no podías verme. Así que empecé a dejar mensajes esperando que los encontraras. Supongo que los encontraste. Lo más extraño es que Dale jura que solo estuvo ahí durante una semana. Dice que seguía volviendo a la cueva, pero que solo dormía unas pocas veces mientras estaba ausente. Además, los médicos dicen que no parece haber crecido durante el tiempo en el que estuvo desaparecido. Sus registros dentales y estructura de crecimiento son los mismos que tenía en su último chequeo, aproximadamente un mes antes de que desapareciera. Me alegra tener a Dale de vuelta, pero no le permito jugar en la cueva nunca más. Todavía visitamos el parque de juegos y aún lo dejo deslizarse por los toboganes y correr por la estructura como solía hacerlo. Pero se le prohíbe ir debajo de ella. Esa es una regla que no le importa seguir. No vaya a perderse nuevamente en esos oscuros túneles. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy